Aquí tenemos un ejercicio que dice hallar la derivada de la función f de x igual a raíz cuadrada de x por x elevado a la menos 2 más 2x. Nuevamente tenemos la multiplicación de dos funciones. Una función es la raíz cuadrada de x y la otra función, lo que está entre paréntesis, x elevado a la menos 2 más 2x. Entonces, inicialmente vamos a aplicar la regla para la multiplicación de funciones que dice que la derivada de la multiplicación de dos funciones es la derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. Aquí aparecen otras reglas de derivación que vamos a utilizar en su momento. Vamos a aplicar, antes de aplicar la derivada, ya que hay una raíz ahí, entonces la mejor o la forma para hacer un poco más sencillo el procedimiento es, entonces, voy a escribir la función f de x es igual. La raíz cuadrada de x la voy a expresar como x elevado a la 1 medio, ya que el exponente de la x es 1, cuando no tiene exponente es 1, y en el denominador del exponente queda el índice de la raíz, que en este caso como es una raíz cuadrada, entonces quedaría 2. Esa sería la primera función por, aquí sí lo vamos a dejar como está, x a la menos 2 más 2x. Listo. Entonces ahora sí, vamos a derivar. Entonces la derivada de una función de la multiplicación de dos funciones, entonces dice, derivada de la primera función. Entonces, acá tenemos que la primera función es x elevado a la menos 1 medio. Aplicamos esta propiedad o esta regla que dice que cuando aparece la x elevado a un exponente, el exponente pasa a multiplicar la x y queda elevado a ese mismo exponente menos 1. Según esa regla, entonces, la derivada de esto sería el 1 medio pasa a multiplicar y la x quedaría como elevado a la 1 medio menos 1. Esa es la derivada de la primera función. Por la segunda función sin derivar, común y corriente. Entonces, x elevado a la menos 2 más 2x. Más la primera función. Entonces, la primera función es la raíz cuadrada de x. Bueno, en este caso es x elevado a la 1 medio por la derivada de la segunda función, que la segunda función entonces, acá tenemos dos términos. Este x elevado a la menos 2, entonces el menos 2 pasa a multiplicar, quedaría entonces menos 2 por x elevado a la menos 2 menos 1. Bueno, voy a anotarlo acá, pero podemos hacer la operación de una vez. Más la derivada de 2x. Entonces aquí tenemos dos cosas. Primero, la derivada de una constante por una función, que como vemos aquí en esta regla, la derivada de una constante por una función es la misma constante por la derivada de la función. Ahora, como la función es solamente la x, la derivada, si f de x es igual a x, la derivada nos da 1, según la regla. Entonces, cuando la derivada de una función que solamente tenga la x es 1. Entonces sería c por la derivada de la función y la derivada de la función es 1. Entonces, según eso, sería 2 la constante por la derivada de x, que es 1. Entonces quedaría 2 por 1. Listo. Entonces acá tendríamos f' de x es igual a 1 medio por x, 1 medio elevado a la 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 da menos 1 medio. Por x elevado a la menos 2 más 2x más x elevado a la 1 medio por menos 2x menos 2 menos 1 nos da menos 3. Más 2 por 1, 2. Listo. Acá entonces, como en ejercicios anteriores, tenemos que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces tenemos que este término de acá va a multiplicar a este término de aquí y luego va a multiplicar a este. Lo mismo pasa en este lado. Entonces este x elevado a la 1 medio va a multiplicar a este término y luego este x a la 1 medio va a multiplicar este 2.
Entonces, si hacemos esas multiplicaciones, tendríamos f' de x es igual. Un medio, que aquí como el primer término no tiene, o sí tiene coeficiente y es 1, entonces un medio por 1 da un medio. Ahora tenemos x y se van a sumar los exponentes, es decir, menos un medio menos 2, ¿sí? Menos un medio más menos 2 sería la suma. En otras palabras, se deja la base, que es x, y se suman los exponentes. O sea, vamos a sumar menos un medio más menos 2. Si sumamos menos un medio menos 2, eso nos va a dar menos 5 medios. Nos daría esa suma. Más un medio por 2, 2 medios. X, entonces acá tenemos esta x está elevada a la menos un medio y este como no tiene exponentes, significa que el exponente es 1. O sea, sería menos un medio más 1. Menos un medio más 1, ya que tenemos que sumar los exponentes, nos daría un medio positivo. Menos un medio más 1 da un medio positivo. Es como si a uno le quitáramos la mitad, pues nos va a dar la mitad, un medio. Listo. Más, ahora vamos con esta parte del paréntesis. Entonces tenemos que aquí tiene x y por menos 2, entonces va a quedar, bueno, en este caso, entonces ya no sería más. Entonces tenemos, porque acá tenemos más por menos, pues nos va a dar menos. Entonces menos 2 se deja la misma base que es x y vamos a sumar los exponentes, o sea, un medio menos 3. Un medio más menos 3. Entonces, un medio más menos 3 nos daría menos 5 medios. Un medio menos 3 nos da menos 5 medios. Más por más da más, entonces aquí sí queda más. 2, o sea, vamos a multiplicar el x elevado a la 1 medio por 2. Entonces va a dar 2x elevado a la 1 medio. Listo. Entonces ahora vamos a ver qué operación podemos hacer acá. Aquí tenemos un medio de x elevado a la menos 5 medios más 2 dividido entre 2 da 1. O sea, x elevado a la 1 medio o 1. Generalmente 1 como coeficiente no se coloca, entonces podemos dejarla así. X elevado a la 1 medio o 1 por x elevado a la 1 medio menos 2x elevado a la menos 5 medios más 2x elevado a la 1 medio. Listo. Ahora vamos a ver si tenemos términos semejantes. Acá tenemos un término semejante, ya que tiene x elevado a la menos 5 medios y este también tiene x elevado a la menos 5 medios. Entonces aquí la operación que hay que hacer es un medio menos 2. Un medio menos 2. Entonces tenemos la derivada de la función. Si a un medio le restamos 2, eso nos va a dar menos 3 medios. Un medio menos 2 da menos 3 medios. X elevado a la menos 5 medios. Listo. Ahora acá tenemos otro término semejante que es x elevado a la 1 medio y aquí tenemos 2x elevado a la 1 medio. Ambos están positivos, entonces vamos a sumar. Aquí el coeficiente que tiene este término es 1. Entonces sumar 1 más 2, lo cual nos da 3. Entonces daría más 3x elevado a la 1 medio. Listo. Ahora lo que nos queda es acomodar de manera que nos quede mejor, mejor expresada la respuesta. Entonces tenemos f' de x es igual. Bueno, acá voy a hacer lo siguiente. Entonces tenemos menos 3. Como hay un exponente negativo, entonces voy a pasar la x para la parte de abajo para que el exponente me quede positivo. Entonces al pasar la x del numerador al denominador, el exponente cambia de signo.
más 3x a la 1/2. Listo. Acá finalmente lo que nos queda sería, ya que tenemos exponentes fraccionarios, transformarlos en raíces. Entonces tenemos aquí 3, 2, entonces aquí me va a quedar. Como el exponente es 5/2, quiere decir que la raíz es cuadrada, ya que si el denominador del exponente es 2, significa que la raíz es cuadrada. Ese número es el que va a quedar acá. Y este número de arriba, el numerador, es el exponente de la x. O sea que aquí dentro de la raíz me va a quedar x elevado a la 5. Listo. Más, y aquí voy a expresar esto como raíz. Como el exponente es un medio, no está negativo, lo puedo dejar ahí. Entonces esto sería raíz cuadrada de x. ¿Sí? Porque el exponente de la x entonces es 1. Entonces aquí sería como 1, no hay necesidad de colocarlo. Y el denominador es 2, entonces significa que la raíz es cuadrada. Esta entonces sería ya la derivada de esta función. Entonces esta ya sería la respuesta. Con esto entonces tenemos allá la derivada y por lo tanto solucionado el ejercicio.